Yo te rompo tu cabeza aquí de No, pero que solamente fue. Saludos. Los feminicidios han vuelto a estremecer al país. En lo que va de año, al menos 55 mujeres han perdido la vida, según Andrea Camacho, quien es directora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y de Delitos Sexuales. Esto significa que si continuara esta tendencia, 132 mujeres morirían este año, lo que sería la mayor cantidad de muertes registradas en los últimos 10 años en el país, según datos que figuran en las estadísticas de la Procuraduría General de la República. Cuando una mujer decide denunciar a su agresor, entra en lo que se ha denominado la ruta crítica. Se le denomina de tal forma porque los estudios han demostrado que tan pronto la mujer pone la querella, las probabilidades de que sea asesinada por su pareja o expareja aumentan abrumadoramente. Ante tal situación, el Estado debería garantizar la vida de estas mujeres activando todos los protocolos necesarios para su protección. No obstante, la realidad nos demuestra todo lo contrario. Veamos lo que realmente suele pasar cuando la mujer decide entrar en la llamada ruta crítica. En el país hay 18 unidades especializadas, pero las mujeres pueden ir no solamente a esas unidades especializadas, a veces llegan a un destacamento, a veces llegan a una fiscalía barrial. En el caso de cuando una mujer llega a una unidad especializada, el drama empieza desde saber, bueno, cuál es la fiscalía especializada, la unidad especializada a la que me corresponde. Entonces, por ahí viene el dilema, ¿dónde es? Una interrogante que Desiree del Rosario, coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC, entiende es mucho más compleja aún. En cada uno de los lugares del país, las mujeres tienen que agotar pasos y ir a distintas instancias que no necesariamente están en toda la geografía nacional. Ese es el primer elemento, el de que al tú no tener en cada una de las provincias del país una unidad especializada en materia de violencia, entonces en cada lugar las mujeres tienen que hacer cosas distintas. Lo que sí tienen en común la mayoría de los lugares es su panorama desolador. Cuando la mujer decide poner la denuncia, primero tiene que esperar, obviamente, porque el número de mujeres que están en la misma situación es alto, porque estamos hablando de que al año son más de 70.000 denuncias. Es una cola enorme, muchas veces tiene que pasar 3, 4 horas esperando para que llegue a ese momento. Si tú tienes solo una fiscal, solo una psicóloga, solo una ginecóloga, las personas se ven precisadas a hacer largas esperas para poder ser atendida y eso también le genera mucho más angustia de que no las están atendiendo. Yo le doy gracias a Dios que cambiaron a la magistrada que estaba ahí antes. Yo vine por una citación de un individuo que me agredió y la magistrada me tumbaba las 4 citas, que aquí la tengo. Una lentitud que ya ha tenido resultados mortales. Tuvimos el caso de una joven a la que le cortaron las manos sencillamente porque la espera que ella tuvo que hacer para que la atendieran fue tan larga que ella se devolvió a su casa y en el camino el agresor le cortó las manos. Las víctimas tampoco sienten contar con la privacidad suficiente para explicar su caso. Hay todas las personas ahí, el de que tú le tienes que contar tu problema al portero, a la secretaria, y de qué que usted quiere hablar. O sea, es la falta de un abordaje que realmente sea respetuoso de los derechos de esas mujeres. Muchas veces dan su nombre bien bajito y para evitar que todo el que está en la sala lo entienda. Tampoco suelen entender la falta de profesionalidad de muchos de los empleados de estos lugares. Hay fiscales que le dicen, ¿tú estás segura de lo que tú quieres hacer? Piénsalo bien
Después ten cuidado si tú quieres retirar la denuncia. También muchas veces la victimiza, tú tuviste la culpa, pero ¿cómo que tú has aguantado tanto? ¿Pero por qué tú no has dejado a ese hombre? ¿Por qué tú no te has divorciado? No, pero la culpable eres tú que le has aguantado tanto. Pero ¿cómo es posible que tú hayas llegado a eso? Entonces ahí empieza toda esa parte de revictimización, de culpabilización a las mujeres. También es frecuente escuchar las siguientes preguntas. ¿Qué hizo usted para que su marido la golpeara? O, pero mire, usted debería hacer tal cosa. Ya eso es revictimización. O por algo le pegó, cuidado, ¿cómo estaba usted? ¿Qué usted hizo? Cuidado si usted no está haciendo la cosa que a él le gusta. Todo ese tipo de preguntas u otros comentarios son revictimizantes, porque la mujer no se siente comprendida, ¿no? Otro punto cuestionable de la llamada ruta crítica es la tendencia a la conciliación. Tú no puedes conciliar porque la mujer está bajo terror, porque sabe que cuando salga de ahí va a venir una agresión. Yo me opongo a la conciliación en caso de violencia. Yo creo, y la gente que trabajamos en esto, que somos conscientes, sabemos que la violencia no se puede reconciliar. Tú puedes conciliar conflictos de pareja, diferencias, pero violencia realmente no es conciliable. Pero aquí en el país se concilian alrededor del 20% de los casos de violencia. Largas esperas, falta de privacidad, poca profesionalidad de parte de la empleomanía y unas peligrosas tendencias a la conciliación. Esas son solo parte de las realidades que viven día a día nuestras mujeres cuando entran a la llamada ruta crítica. Pero existen otras situaciones mucho más dramáticas aún. Esas las veremos al regreso. Recuerdo cuando nos conocimos, qué hermosos momentos. Recuerdo cuando decidimos unirnos y formar una familia, pensando que era para toda la vida. Todo era tan seguro, tan tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste la confianza que me tenías por celos, los besos por golpes y el amor por odio? Tú eres hijo de una mujer. No me dañes. Como tu cabeza, a ti te Pero que solamente fue. Continuamos con este recorrido por la llamada ruta crítica, es decir, todo el proceso que pasa una mujer cuando decide ir a uno de los lugares de atención a la violencia de género. Todo esto para poner una querella en contra de su agresor. Un proceso donde la víctima no solo se ve en la obligación de gastar mucho dinero, sino que también la muerte le podría llegar en el momento menos esperado. En esas unidades especializadas para atenderla tampoco ella está segura. O sea, ninguna mujer está segura de que en el momento en que está poniendo la denuncia entre un hombre y la mate. Y el ejemplo, apenas hace poco tiempo, en una unidad especializada en la provincia de Santo Domingo, una mujer fue asesinada justamente en el momento en que intentaba poner una denuncia. Nosotros hemos tenido casos de una señora que fue herida en una fiscalía barrial, enfrente de los fiscales. Ellos no tienen control. Y hace muy poco que vimos también el caso de una señora asesinada. Un guardia que entró con una arma a donde había una ex compañera de él que tenía la madre de su hijo y la mató ahí enfrente de ellos en la unidad de niñez, en la Josefa Brea. Entonces, tenemos muchísimas expresiones acá de que la seguridad que hay no es suficiente. O sea, evidencias hay de más.
nosotras que hemos trabajado denunciando casos de violencia, nosotros hemos recibido cantidades de amenazas. Nuestras psicólogas, nosotras que nos llaman y nos dicen, mira, nosotros sabemos dónde tú vives, o no te preocupes que en cualquier día alguien puede aparecer con la boca llena de cerrada en una calle, o nosotros sabemos cómo se provocan accidentes. O sea que realmente el personal también se expone. Se emite esa orden y pasan días, no agarran al victimario. Muchas veces las mujeres tienen que volver, decir, mira, pero él anda suelto, pero ¿cómo que no lo han agarrado? Y entonces empieza toda una historia. Es que no lo encontramos en la casa, es que no tenemos policías, es que... Y entonces muchas veces le dicen, bueno, si usted quiere, llévela. Porque la mujer le dice, pero lo pueden agarrar en tal sitio. No, pero hemos ido y en ese momento que he ido, o sea, pues no está. Entonces muchas veces le dan esas órdenes también a las mujeres. Entonces las mujeres tienen que salir a buscar un policía para que ese policía la acompañe o vaya a agarrar a ese hombre. Pero el policía dice, bueno, yo no tengo dinero para el motor, o tú tienes que pagar el pasaje, o tú me tienes que dar algo. Me la dieron para enviársela a un señor que se llama Manuel, pero yo busqué empleado de él para que se le entregaran a él. Y se la entregaban, era que él no venía a la cita. Y aún tengo cita hoy y él no aparece tampoco. Entonces esta mujer a veces prefiere no entregar el documento que emite la fiscal. Si lo hace es atemorizada, pero también él se burla de ella, aunque vaya, pero se burla, dice que eso no le va a servir para nada, que eso a él no lo va a parar. Siguen matando mujeres porque ellas son las que hacen el rol de los alguaciles. Las mujeres llevan las citas que manda la fiscalía, que mandan las unidades barriales a los hombres, y eso las pone en grave riesgo de ser eliminadas o de ser agredidas por las personas que ellas están denunciando como violentas. Olvídate, dan una orden de protección, pero ¿quién controla que ese señor no va a ir a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana a la casa de esa mujer a matarla? Nadie lo va a controlar, porque no existe en el país el mecanismo adecuado para hacer que esa orden de protección sea efectiva y, en definitiva, para asegurar la vida de la mujer, de los hijos, de las hijas y muchas veces de los familiares. En esa fase de investigación, en esa primera fase instrumental, las mujeres tienen que echar una cantidad de viaje tremendo en audiencias que se suspenden, audiencias donde no se presentan las pruebas, cuando hay, por ejemplo, niños y niñas involucrados y que tienen que recibir testimonio. Esos testimonios es en otra unidad aparte, muchas veces no tienen las debidas condiciones en ese centro para recibir la declaración de ese niño o esa niña, y ahí se complica. Lo que hizo fue que el caso me lo tumbó porque el señor no aparecía. No aparecía y me tumbó el caso. Yo tuve que ir al Palacio de Justicia a quejarme. Allá me mandaron donde ella, el caso me lo tumbó porque el señor se desapareció. Una vulnerabilidad total. La ruta crítica no solo es peligrosa de por sí, sino que se acrecienta sobremanera en nuestro país por las debilidades de un sistema que se supone debe proteger a las mujeres en vez de exponerlas más al peligro. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, veremos que el calvario de estas mujeres aún está muy lejos de terminar. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino.
Si me quieres, no me dañes. Yo te como tu cabeza, a ti te No, pero que solamente fue. Continuamos con nuestro especial sobre la ruta crítica. Ya hemos visto todo el tortuoso proceso que suelen pasar las mujeres dominicanas al ir agotando cada paso que compone el sistema de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género. No obstante, la agonía para ellas no termina aún. Lo que presentaremos a continuación podría calificarse, en la mayoría de los casos, como un juicio sin final. Muchas mujeres muy pobres que no tienen para transportarse, que no tienen para pagar un abogado, que tienen que ir a un tribunal no sé cuántas veces. Yo misma estuve yendo como perito hace unos años a un tribunal. Nosotros duramos 2 años yendo a un tribunal. Imagínate si yo decía, pero ya yo me siento cansada y agotada, que será la víctima. Muchas veces tienen un abogado y ese abogado se vende con el victimario, y eso también significa una revictimización y un problema también para el caso. Que mientras la mujer está recibiendo apoyo psicológico, el agresor va y la denuncia por maltrato infantil. Entonces, o la amenaza y hace esfuerzos para ir a poner denuncia porque quiere entonces la custodia de los hijos. Pero entonces, como el sistema está desarticulado, ella tiene que estar yendo a la fiscalía a seguir su proceso, pero yendo a la fiscalía de menores por las denuncias que le va haciendo el marido, porque su intención es quitarle los hijos, pero no es porque tanto los ama, es como una forma de provocar daño y sufrimiento a la víctima. Aquí tenemos varios casos de mujeres que continúan el proceso ya judicial y es traumática la experiencia porque no se toman las medidas o la sanción penal. Hay uno de los casos que hubo una indemnización a la pareja que fue por $1 millón de pesos, pues no hubo esa cuota de indemnización. El tribunal dice que sí, que hay violencia intrafamiliar y de género y que hay uno de los hijos que tiene daño irreversible, pero por el bien de la familia, entonces no hay una sanción penal, que en ese caso correspondían 5 años de prisión. Tanto en el peritaje, cuando inicia el proceso, que tampoco los jueces están pidiendo que un forense determine la peligrosidad del agresor. Por eso vemos feminicidio, por eso vemos hombres que queman la casa con la mujer dentro, que matan los hijos, porque lo que están viendo es al padre. Entonces, pero detrás de ese nombre, que es padre, hay un potencial criminal. Hicimos un estudio y apenas el 97% de los proveedores de salud, de los médicos, las médicas, las enfermeras, sabían que había un protocolo en violencia que tienen que seguir. Entonces, esto hace que la situación, digamos, sea grave. Que los síntomas, o sea, depresión, ansiedad y el estrés postraumático en las mujeres aumentan, porque ellas van haciendo este recorrido, esta ruta crítica solas, sin la protección necesaria. Entonces la ansiedad comienza a aumentar. Vemos muchas de estas mujeres que comienzan con ataques de pánico, ¿no? El temor a la muerte, esta ansiedad que hiperventilación, palpitaciones, sudoraciones, que el cuerpo le tiemblan, ellas sienten que van a perder la vida, pero es por esta sensación, ¿no?, de falta de protección.
Primero, problemas económicos. O sea, todo eso es con cargo al bolsillo de la señora. Problemas laborales, porque eso implica un ausentismo grande al trabajo. Hay pocos estudios en eso, pero por ejemplo un estudio en Canadá muestra que el 34% de las mujeres no puede asistir al trabajo después de un episodio violento. Imagínate tú la cantidad de permisos que tiene que pedir una mujer para ir para agotar todo este proceso, que le afecta en su situación laboral, pero le afecta en su situación también familiar, porque tienen que buscar con quién dejar esos niños y esas niñas para ir a esto. Pero a eso se suma que tiene que pagar su abogado o su abogada, que tiene que pagar al médico, que tiene que pagar los exámenes clínicos, porque el sistema no se lo cubre. Entonces significa una carga económica, emocional y de tiempo para las mujeres, y por eso muchas mujeres desisten. Nosotros hemos calculado que hay entre 17 y 20 pasos que tiene que dar una mujer hasta conseguir justicia. Que no tienen que esperar que una mujer vaya agredida de golpe. Si una mujer va a querellarse por algún motivo es porque nadie va a ningún sitio a querellarse por gusto, ya sea por verbal, por amenaza. Tienen que meter la misma atención que si fuera con golpes, diría yo. Muchas veces eso termina quemándole la casa, secuestrándole los hijos o las hijas, agrediéndole los hijos o las hijas, hablando mal de la mujer con los hijos para indisponer a los hijos contra la madre, golpeando los hijos, matando los hijos, o sencillamente agrediéndola, matándola a ella. Alrededor de 70.000 denuncias que se reciben aproximadamente cada año, solamente menos del 5% de los casos se judicializan, o sea, cumplen toda la etapa completa, y solamente el 2% las mujeres obtienen una sentencia. Tal como hemos visto, la vida de las mujeres víctimas de la violencia de género no está asegurada en nuestro país. La realidad nos indica que cada paso dado en la ruta crítica las revictimiza mucho más, logrando así que todo el proceso resulte desgastador, tanto física, emocional como económicamente. Una alarmante situación que nos demuestra la falta de voluntad política de parte del Estado en enfrentar realmente una problemática que nos golpea cada día en el rostro y llena de dolor, rabia e impotencia a una gran cantidad de familias dominicanas. Un dolor que se continuará acrecentando mientras continuemos con un sistema de atención a la violencia contra las mujeres sin un presupuesto adecuado, una empleomanía sin la debida preparación y con exceso de trabajo, más un sistema judicial que no garantice en lo absoluto la vida de estas mujeres. Una dramática situación que nos demuestra también lo lejos que aún estamos de hacer realidad una frase a la cual la sociedad le está dando cada vez más protagonismo. Ni una muerte más. Continúen con la programación de Acento TV. Como tu cabeza, No, pero que solamente